La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo. ¿Cómo están, estimados hermanos? Es un gusto, como siempre, poder estar con ustedes en este tiempo de minutos de griego bíblico. El día de hoy vamos a leer un versículo en Lucas capítulo 4, versículo 18. Así que antes de iniciar, los invito a que puedan orar junto conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control, Señor. A ti sea toda honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy en Minutos de Griego Bíblico leeremos un versículo en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y bueno, conoceremos y recordaremos algunas palabras en griego que son importantes y que pienso que son importantes en el presente y en el futuro. Este tiempo de Minutos de Griego Bíblico no es un tiempo de predicación, es un tiempo de enseñanza. Es un tiempo donde nuestra misión como ministerio en The True Happiness es ayudarte a que como creyente o no creyente puedas conocer a profundidad la Escritura y puedas tener una relación íntima y real con Jesucristo. La palabra de Dios va a transformar tu modo de pensar, va a transformar tu mente, y al transformar tu mente, con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder transformar tu manera de vivir. Así que el Señor nos ayude a todos nosotros, porque somos parte del cuerpo de Cristo, a seguir, como dice la Escritura, creciendo en buenas obras y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy, en este texto, en este versículo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, este versículo, para aplicarles un poco el contexto, habla de cómo Jesús entra a la sinagoga, el cual era un lugar, era como un templo, pero pequeño, ¿verdad? Porque recuerden que el templo fue destruido y cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, entonces Babilonia les permitió tener como pequeños espacios, sinagogas donde ellos podían reunirse, ¿no? Y leer la Torá y orar, pero obviamente no tenían su templo, ¿no? Entonces esta sinagoga, que era el lugar donde ellos se reunían para poder leer las Escrituras, dice el contexto de que Jesús viene a una de las sinagogas a leer la Escritura. Y cuando a él se le da para leer la Escritura, justo el pasaje que él va a leer es el pasaje de Isaías capítulo 61, versículo 1 y versículo 2. Lo interesante es que este pasaje hablaba de él mismo. La gente que estaba sentada junto con él, no sabía que él era el Mesías. Así que él lee y él dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Cuando lee este pasaje, él menciona y dice: y este versículo se ha cumplido ahora frente a ustedes. Entonces los demás se enojan, porque le dicen: el único que puede cumplir esta palabra es el Mesías. O sea, estás diciendo que tú eres el Mesías, en otras palabras. Y estaban molestos con él y obviamente pues lo sacaron de ahí. Sin embargo, el pasaje sí hablaba de él estaba hablando de él mismo, de la misión que él iba a cumplir en esta tierra. Y es que ya Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2 decía lo siguiente:
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Obviamente el pasaje de Isaías 61, verso 1 y verso 2, hablaba de que Jesús venía a proclamar las buenas nuevas, pero también venía a proclamar el día de la venganza del Dios, el cual es el día del Señor, ¿no? Que habla del día de Apocalipsis, el día que el Señor viene a juzgar a todos, y ya no viene como oveja, sino viene como juez, ¿no? Sin embargo, este pasaje vemos que en el Nuevo Testamento Jesús no lee esa parte, ¿no? No lee la parte del juicio, solamente lee la parte de que ha venido a proclamar las buenas nuevas, que Dios lo ha ungido para evangelizar a los pobres y que lo ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos y a enviar en libertad a los oprimidos. Entonces Jesús está hablando sobre él, sobre su misión. Y aquí él dice que Dios lo ha ungido. Obviamente ahí la palabra ungir en este texto es la palabra crío, ¿no? Si bien es cierto, Jesús no fue ungido con aceite como lo hacían con los reyes, pero Jesús fue ungido con el mismo Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué significaba eso? Que fue consagrado, que fue separado por Dios Padre para una misión o una labor mesiánica. Dios lo separó, lo consagró para esa labor mesiánica y lo equipó con habilidades sobrenaturales para que él cumpliera con esa labor de manera eficiente, ¿no? Dios lo equipó, Dios lo preparó, lo proporcionó los poderes necesarios para cumplir esa misión. Ahora, eso es lo que significa la palabra ungir. Lo dice crió, ¿no? En griego significa consagró, en el caso de Jesús, para esta labor mesiánica y lo equipó con poderes sobrenaturales para poder llevar a cabo esa misión. Ahora, luego Jesús dice que él ha sido ungido para evangelizar a los pobres. Y ahí hablamos de otra palabra griega que quiero que algunos recuerden y otros que lo ven por primera vez la conozcan. La palabra evangelizar, ahí es la palabra evangelión, que es la palabra que aparece al lado de esta pantalla, de la pantalla. Y esta palabra tiene un significado profundo, ¿no? No solamente significa buenas nuevas, es cierto, significan buenas nuevas. Pero hay un contexto histórico detrás de todo esto. ¿Cuál es el contexto histórico? Y es que, por ejemplo, en la Septuaginta, que es la versión griega del Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, pero la Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento escrita en griego, ¿no? Entonces, esta versión en griego, por ejemplo, en el libro de Samuel, menciona que la palabra evangelizar, ¿no?, era la recompensa que se le daba a un mensajero que traía buenas noticias. O sea, un mensajero venía y traía buenas noticias, y entonces yo le daba una recompensa por traer estas buenas noticias, ¿no? La pregunta sería, ¿tendrá esto algo que ver con Jesús? Yo pienso que sí, porque obviamente él traía las buenas nuevas y él fue recompensado. ¿Por qué? Porque dice que les fue dado un nombre sobre todo nombre, y él está sentado a la diestra del Padre, y es el Rey, ¿no? Ahora, otra de las cosas que se decía es que el Evangelio era en sí el sacrificio que se hacía a los dioses por haber recibido una buena noticia. ¿Cuál era la buena noticia que Jesús traía? La buena noticia que Jesús traía es que el Dios Padre, que había amado a los hombres primero, traía un mensaje de salvación, de que podían ser salvos y se les podía perdonar todos sus pecados si creyesen en su Hijo y si le siguiesen, si creían que Él era el Mesías. Entonces, ¿qué representa ese sacrificio? La muerte de Cristo en la cruz. Y ese mensaje de ese sacrificio de la cruz, de la muerte de Jesús, representa el Evangelio. Porque te está diciendo que Cristo murió en esa cruz para perdonar tus pecados. Luego se dice que la palabra Evangelio también representaba el nacimiento de un niño. Pero también representaba, por ejemplo, esa palabra Evangelio apareció en uno de la publicidad, por decirlo así, de manera contemporánea, para decirlo de forma contemporánea, la publicidad que se puso cuando iba a nacer el emperador Augusto
Augusto César. ¿Por qué? Porque esa palabra evangelión significaba que estaba naciendo un príncipe que iba a ser rey, pero que representaba una nueva era, un nuevo comienzo, un comienzo de victorias, un comienzo de felicidad, de gozo. Muy bien, ahora, esto es importante poder entender, ¿no? Esto es lo que representaba la palabra evangelión. Y de esa manera, cuando se dice que Jesús estaba viniendo, había sido ungido para evangelizar a los pobres, está diciendo para proclamarles ese mensaje, el mensaje de salvación, para decirles que empezaba una nueva era, un nuevo comienzo, que su nacimiento y el que Él se haya encarnado, habiendo sido Dios, como dice Hebreos, se encarnó en un hombre y nació por medio de la Virgen María como hombre, como niño, y creció como hombre, nació y creció. La buena nueva es que Él nació. ¿Por qué? Porque Él vino a traer ese mensaje de esperanza, a decirle al mundo que Dios tiene un perdón a través de Él, de que si tú crees en Él, dice, ¿no? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿no? Y declaras que Él resucitó de los muertos, serás salvo. El apóstol Pablo decía, si Cristo no resucitó, entonces va nuestra fe. Porque si es cierto que Él murió en la cruz por nuestros pecados, y Él cargó nuestras culpas en la cruz, pero el hecho de que Él haya resucitado, lo hace Dios. Porque solo Dios puede tener poder sobre la muerte. Y solo Dios puede resucitar. Así que es lo que hace que Jesús es Dios. Muy bien, entonces, eso es lo que quería ver ahí. Entonces el Señor, Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, o sea, el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido, o sea, me ha separado, me ha consagrado para una labor mesiánica, me ha sido dado herramientas o poderes sobrenaturales para cumplir esta misión. ¿Cuál misión? La de evangelizar. ¿Qué significa eso en griego? La palabra evangelión significa llevar las buenas nuevas, anunciar ese nacimiento de Cristo, que ha venido a ¿qué? Que a proclamar las buenas nuevas de perdón, y que ese mensaje de salvación tiene que ver con ese sacrificio que Él hizo en la cruz. O en ese momento, el que Él iba a hacer, porque todavía no había muerto en la cruz. Y entonces, Él está diciendo, vengo a proclamarte una nueva era, nuevos cambios, una era diferente para la humanidad. Para todo aquel que crea en mí, viene una nueva era. Ese es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas de salvación? ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado. Absolutamente todos han pecado. Pero aquellos que crean en Cristo, que crean en Él, que crean que Él es el Mesías y que Dios lo resucitó de los muertos, y se arrepientan de sus pecados y tengan fe en Jesucristo, son las únicas requisitos que el Evangelio pide, y que lo hemos visto también en 1 de Juan el viernes pasado. Solo te pide fe y arrepentimiento. Juan, o por dicho Pedro, en Hechos 2:38 dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Arrepiéntanse. Entonces, todos han pecado, pero aquellos que se arrepientan y tengan fe en Cristo, que crean en Él y crean que Él es el Señor, alcanzarán salvación. Y eso se trata del Evangelio. Ese es el Evangelio. Las buenas nuevas. Hay una opción. Ya no te vas a ir al infierno. Ya no te vas a ir, no vas a vivir separado de la presencia de Dios por la eternidad cuando mueras. Sino que Cristo vino a traerte buenas nuevas. Si tú crees en mí, si tú crees que yo soy el Señor, que yo soy Dios Todopoderoso, que Dios me levantó de los muertos, que he muerto por ti en una cruz, crees en mí, crees en el mensaje que yo he dado, porque yo he venido a proclamar el mensaje de salvación, pero también he venido a proclamar que debes volver a la ley de Dios y caminar en obediencia a su ley. Si crees en mi mensaje, si me sigues
si me obedeces, si haces lo que yo te he mandado hacer, entonces dice, alcanzarás salvación. Qué interesante. Obviamente no estamos hablando de que va a ser salvo por obras, no estoy diciendo eso, sino estoy diciendo de que al tener fe en Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, alcanza salvación. Y producto de esa salvación, producto de haberse arrepentido, resultado de su conversión, él tiene que caminar en buenas obras, obedeciendo la ley de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces ahí hemos visto dos palabras en griego. La palabra krio, que significa ungido, fue consagrado para una labor mesiánica, equipado con poderes sobrenaturales para cumplir esa labor. Y la palabra evangelizar, que significan buenas nuevas, pero que ya hemos visto que significaba la recompensa que se le daba a un mensajero por traer buenas noticias. También era el sacrificio que se le hacía a los dioses por esas buenas noticias. Y también representaba el nacimiento de un niño, ¿verdad? Pero también fue utilizado en el nacimiento de Augusto César, porque representaba una nueva era, un nuevo comienzo, una nueva etapa para el mundo. Y vemos que la siguiente parte del verso dice que fue ungido para evangelizar a los pobres. Una de las cosas interesantes es que en el momento en el cual Jesús está en Israel, habían pobres. Siempre ha habido pobres y siempre lo va a haber. Y aquí en el pasaje en griego, cuando habla la palabra pobres, usa la palabra tochos, ¿verdad? Que es la misma palabra que se utiliza en Mateo capítulo 5, cuando dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Inclusive, cuando buscas el texto en hebreo, el texto de Isaías 61, la palabra anaf, que es A-N-A-B chica, también está relacionado con humildad, con mansedumbre, ¿no? Entonces, algunos estudiosos están tratando de ver si es que el texto se está refiriendo a personas pobres materialmente o personas pobres espiritualmente. Y algunos exégetas también plantean de que según el contexto se está refiriendo a ambas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay un texto donde Jesús dice es más fácil que un pobre entre a los cielos, o es más fácil que un camello, dice, entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. No está diciendo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos, está diciendo que es más difícil. ¿Por qué? Porque para poder entrar al reino de los cielos, tú necesitas mostrar humildad, sencillez. Necesitas bajar tu cabeza y reconocer que no puedes caminar por este mundo solo, que necesitas pedir perdón a Dios porque lo has ofendido, porque has ofendido su ley, porque has ofendido sus mandamientos. Y al reconocer eso y tener tristeza en tu corazón y afligirte en tu corazón porque has cometido pecado delante de Dios, porque has quebrantado sus mandamientos, y reconoces y dices, Señor, sin ti no puedo nada. Te necesito, sin ti soy nada. Y eres humilde, reconociendo que Él es el Rey, que Él es quien debe guiar tu vida, que Él es el que debe ayudarte. Entonces abres tu corazón a Él y crees que Él es el Rey. Crees que Él es Dios. Y crees en Jesús como Señor y Rey. Y le sigues, serás salvo. Pero un rico que confía en sus riquezas, que confía en sus bienes materiales, que confía en sus logros, no va a depender de otro. Si no lo hace de una persona a la que puede ver, menos va a depender de alguien a quien no puede ver. ¿De qué Dios me estás hablando? Yo no lo veo. ¿De qué Mesías me hablas? Yo no lo veo. No me habla, yo no sé quién. Me estás hablando algo imaginario. Entonces, parece que el texto está hablando de las dos cosas, ¿no? Cuando habla de tochos, tochos era una palabra griega que se utilizaba para hablar de un mendigo que estaba sentado en las calles. Este mendigo estaba sentado en las calles pidiendo limosna todo el tiempo. Pero la palabra mendigo es más profunda. Habla de alguien que estaba totalmente en la quiebra. Estaba prácticamente en bancarrota. No tenía nada.
Y por lo tanto, dice, dependía de que otros tengan misericordia de él para poder vivir. Levantaba su mano: ten misericordia de mí, dame de comer, dame de beber. Necesito de alguien que me ayude, yo solo no puedo. Esa misma actitud que tenía el mendigo al pedir ayuda es la misma actitud que debe tener el ser humano cuando clama a Dios. Y Dios dice: yo he venido a darle esas buenas noticias, no a cualquiera, Yo no he venido a darle esas buenas noticias del Evangelio a todos. Yo he venido a darle esas buenas noticias a los pobres. Aquellos que son humildes, aquellos que reconocen que necesitan de Dios, aquellos que son dependientes de Dios, aquellos que no son autosuficientes, aquellos que no son rebeldes, aquellos que reconocen en su corazón que necesitan de mí. Solo a ellos he venido a evangelizar. Y luego dice: porque Dios me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y a enviar en libertad a los oprimidos. Esto es interesante, ¿no? Porque es cierto, Jesús vino, sanó a los ciegos, liberó a la gente de los demonios. Que había gente que estaba oprimida por demonios, gente que estaba oprimida por enfermedades. No estamos diciendo que todas las enfermedades son producto del pecado, pero sí hay algunas que sí. Y Jesús a algunos les decía que este pecado era por causa de sus antepasados, o a lo mejor alguien estaba en pecado, había una enfermedad, pero había casos en que no. Entonces, otros casos eran por demonios. Entonces, no estoy generalizando y diciendo que todo es por demonios o todo es por pecado. Eso, tendríamos que hablar de un tema sobre la enfermedad, no es el tema del día de hoy. Pero lo que estoy tratando de decirles a ustedes es que luego Jesús fue, sea cual sea la causa, Él liberó a gente endemoniada, sanó a gente enferma, devolvió la vista a los ciegos. Pero fue e hizo eso. Pero luego dice de que a enviar en libertad a los oprimidos, ¿verdad? Y eso es interesante porque algunos hacen alusión o recuerdan el día del año del jubileo, ¿no? Quiero leerles un poquito del año del jubileo. El año del jubileo se realizaba en el año 50, ¿no? Tras 7 años sabáticos, o sea, 7 años, 7 veces es 49, ¿no? Y venía el año 50, ¿no? Entonces, ese año de jubileo se dedicaba a proclamar la libertad a los siervos por deudas y a devolver las parcelas a quienes la hubiesen perdido. En el año del jubileo se tocaba la trompeta, ¿no? Y se habría de anunciar el día 10 del mes séptimo, es decir, el mes de Tisri, que era el día de las expiaciones, por medio de un toque de trompeta o de cuerno. En el año de jubileo se prohibía sembrar y cosechar, ¿no? En el año de jubileo se le devolvía las tierras a sus primeros propietarios o herederos, si es que las habían perdido por una deuda. En el día de jubileo se liberaba a los esclavos israelitas. En el día de jubileo, ¿no?, existían todas estas acciones que prácticamente lo que era es que se acostumbraba a liberar esclavos, ¿no? Si habías tenido esclavos, tenías que liberar esclavos. Si alguien te debía algo, se lo perdonabas. Era el tiempo del perdón, ¿no? Entonces, Jesús está recordándoles eso a ellos. Es como el año del jubileo. Yo he venido a que si alguien tiene una deuda con Dios, pero es pobre, tiene estochos, reconoce su necesidad de Dios, es humilde, manso, no es soberbio, reconoce que necesita de mí y pide perdón, es el tiempo del perdón para ellos. Si le debían algo a Dios, si eran enemigos de Dios, es el tiempo para darles perdón. Como dice Romanos 5:1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido justificados por causa de Cristo y gracias a eso viene la paz con Él, porque antes éramos enemigos de Dios. Entonces, este texto nos está enseñando 3 palabras en griego interesantes: como ungir, krios, donde Jesús fue consagrado para una labor mesiánica, y obviamente Dios lo equipa con poderes sobrenaturales para cumplir esta misión. Es separado, ungido para eso. Luego Él va a evangelizar,
a los pobres, lo cual significa que Él va a proclamar las buenas nuevas. Hemos conocido un poquito el contexto de esta palabra evangelizar. Y luego también dice que Él viene a evangelizar a los pobres, a los tochos, ¿no? En hebreo, anaf, que significa aquellos humildes, mansos, aquellos que reconocen su necesidad espiritual de Dios, aquellos que no son soberbios. Si tú me estás escuchando en este momento, y a lo mejor nunca has abierto tu corazón a Jesús, el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, quizás esta sea tu oportunidad para hacerlo. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Y quiero anunciarte también yo en este momento de que Jesús vino para dar vida, y vida en abundancia. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro intermediario, no existen santos, ni la Virgen María, ni un cura, ni un pastor, ni un hombre, ni una mujer, ni un animal. No existe nada ni nadie que pueda llevarte a Dios, solo Cristo. La Biblia dice: Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad. No dice Jesucristo es un camino, es el camino, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si tú quieres tener vida eterna, si quieres vivir para siempre, si quieres acercarte a Dios, solo Jesús es el camino. Pero Él ha venido a evangelizar a los pobres. No estoy hablando de los pobres materiales, porque hay muchos pobres, materialmente hablando, que son soberbios, son malcriados, son criminales, como también hay criminales ricos. O sea, que no estamos hablando de gente humilde, de aquel que reconoce. Si tú reconoces en tu corazón que Jesucristo es el Señor, que Él es el Mesías, que Dios lo resucitó de los muertos, y tú quieres seguir a Jesús, esa es tu oportunidad. Coge esta palabra y ahí donde estás, arrodíllate y pídele perdón a Dios. Dile: Señor, me arrepiento por haber quebrantado tu ley. Creo que Jesús es el Señor y quiero servirle. Quiero que Él sea mi Rey y mi Señor. Y síguele. Dios te bendiga. Vamos a orar para poder terminar este tiempo de minutos de griego bíblico y haberlos podido dejar como estas 3 palabras que den vuelta en sus corazones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, y en el nombre de Cristo oramos, Señor, para que tú, Señor, tomes el control. A ti sea toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ha sido un placer para mí tenerlos una vez más en este tiempo de minutos de griego bíblico, y nos vemos el día viernes en Primera de Juan. Bendiciones. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 que nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Esa es la razón por la que en The True Happiness tenemos un único propósito, y es compartir la palabra de Dios para que todo aquel que nos escuche tenga una comunión real y verdadera con Jesucristo.